Bienvenidos, buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. A pesar de ser un país que ha vivido con un conflicto interno hace tanto tiempo, en Colombia hemos sido poco dados a los estudios y a los debates públicos sobre los artes de la guerra. Y estoy hablando del nutrido campo de estudio de la estrategia y de las tácticas militares, los estudios sobre seguridad y sobre defensa. Estos temas aún hoy están notablemente ausentes de muchas grandes universidades y centros de pensamiento colombianos. Estamos hablando de un campo de estudio milenario en el que se han destacado pensadores como el chino Sun Tzu, el florentino Nicolás Maquiavelo y el prusiano Karl von Clausewitz. El origen de esto, dicen académicos como Eduardo Pizarro que han pensado este tema, está en que después de la dictadura del general Rojas Pinilla, el Frente Nacional inaugurado por Alberto Lleras Camargo decidió instaurar una especie de barrera entre militares y civiles, una barrera para proteger la democracia, una barrera que terminó cortando los vasos de comunicación necesarios entre militares y civiles para pensar de manera amplia el problema de la guerra y desembocó en que los civiles en Colombia mantuvieron un desinterés casi total por muchos años sobre los asuntos de la guerra y en cambio una obsesión recurrente por la paz. Y por civiles me refiero a los políticos, a los académicos, a los empresarios, a los periodistas y a la sociedad en general. Dejaron todo lo que fuera llamado orden público en ese entonces en manos de los militares y los policías colombianos. Y dejaron a estos uniformados prácticamente solos, con presupuestos muy pequeños para enfrentar todas las decisiones sobre cómo actuar militarmente frente a decenas de grupos guerrilleros y paramilitares que fueron apareciendo. Mientras, al mismo tiempo, los civiles, sobre todo los políticos, emprendían aventuras de negociaciones de paz sin ninguna coordinación con los militares. El gran general colombiano Álvaro Valencia Tovar acuñó la expresión gueto militar para describir esa muralla que se alzó entre los civiles y los militares en Colombia por varias décadas. Curiosamente, los militares y policías colombianos en este aislamiento fueron mucho más permeables al final a las ideas de los políticos gringos, a los estadounidenses, ideas como las del enemigo interno en el contexto de la Guerra Fría. Todo esto ha ido cambiando mucho desde la Constitución del 91, desde el fortalecimiento del estamento civil en el sector de defensa, la creación del Ministerio de Defensa con un civil a la cabeza y de un mayor interés de parte de las élites políticas colombianas. La cúspide, creo yo, de este nuevo matrimonio entre militares y civiles en el campo de la seguridad es, sin duda, el Acuerdo de Paz de La Habana. Un acuerdo de paz forjado con un excomandante de las fuerzas militares, el general Mora, y un excomandante de la policía, el general Naranjo, como negociadores, y liderado por un presidente que había sido antes ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. Lo logrado en La Habana, desde esta perspectiva de la estrategia militar, es la consecuencia de las victorias estratégicas de las Fuerzas Armadas colombianas luego de 15 años de fortalecimiento, empezando con Pastrana, pasando por Uribe y terminando con Santos. Desafortunadamente, estos avances parecen estar perdiéndose en este gobierno de Iván Duque. Sobre todo el ejército parece estar volviendo a liderazgos que parecen sacados de ese gueto militar del que hablaba el general Valencia Tovar. Hombres que parecen tener dificultades para comportarse por fuera de un cuartel. Que no puede haber un hombre, una mujer, un soldado en todas sus calificaciones y grados que vaya a manchar y a enlodar todo lo que durante 200 años hemos construido. Patria, honor, lealtad, ¡ajúa! Colombia le ganó la guerra a las FARC con estrategia y con doctrina militar. Hoy, increíblemente, hay quienes quisieran borrar lo logrado. Aquí arranca Zona Franca. Estamos en directo esta noche en Zona Franca, son las 9:05 de la noche. Tenemos invitado en estudio, nos acompaña el coronel Pedro Rojas, es el exdirector del Centro de Doctrina del Ejército Nacional y quien ha ganado y ha logrado
digamos, poner un debate importante sobre la mesa estos días, luego de su salida de la institución y de una carta que ha generado una discusión que creo que es interesante. Coronel, ¿cómo está? Buenas noches. Daniel, buenas noches. Gracias por invitarme nuevamente aquí a esta mesa. Muy bien, sin uniforme. Sí, ya estamos acostumbrándonos al Everfit. Coronel, voy a poner aquí su carta de renuncia. Fue una carta inusual. Usted es un militar que tenía una vocería pública importante, digamos, el único militar que escribe en el diario El Tiempo, creo que el único militar que tiene una columna en un diario de opinión nacional. Y esa carta no la hizo pública usted, la hicieron pública en un debate en el Congreso, creo que el primero fue Roy Barreras, y después de eso, esa carta ha ganado alguna relevancia. Y lo que dice ahí en esa carta es: he perdido absolutamente la confianza en el alto mando institucional, encabezado por el señor general Eduardo Enrique Zapatero Altamira, comandante del Ejército Nacional. Lo que sin atisbos de duda no solo me impide continuar bajo sus órdenes, sino que además va contra mis principios cristianos y valores como la lealtad, fidelidad y transparencia. Y no es usual que un coronel renuncie con una carta en la que afortunadamente, digamos que en este tipo de renuncias no hay acusaciones de corrupción, hay unos temas distintos, unos temas de fondo, unos temas doctrinales y unos temas éticos. Cuénteme entonces qué pasó. Bueno, Daniel, gracias por la oportunidad. Lo primero que quiero aclarar es que no estamos atacando la institución. Esta institución es sagrada, este ejército es bicentenario, un ejército profesional, y somos soldados que amamos esta institución, y cuando vemos que lo que se ha construido en un plan de transformación serio, con una visión al 2030, un plan de transformación además de la mano de ejércitos referentes, se empieza a debilitar y a eliminar, como hoy pues lo sabemos, la doctrina de Damasco, pues eso nos inquieta y generó desconfianza que pues produjeron que yo presentara esa carta y decidiera dar un paso al costado. Y entonces, para entender usted en qué estaba y cuál era su situación, usted no estaba renunciando, digamos, a seguir ascendiendo en su carrera militar. Usted ya había llegado a un punto en donde había entendido, estaba en el régimen complementario, entiendo que sí, se llama. Es decir, no es que usted renuncie, usted ya había llegado, sus días, digamos, ya estaban contados en la institución, pero decide incluso, a pesar de eso, renunciar. Sí, yo concursé para la selección a general estando en China como agregado de defensa, año 2017, noviembre. No me seleccionan, pero el mando institucional de la época decide dejarme en el escalafón complementario, que es un grado entre coronel y general, con un sueldo de general, con un cargo equivalente a general, que le da la oportunidad de estar al oficial 5 años más en la fuerza. Es una ley. Sí. Es decir, yo llevaba 1, podíamos estar 4 años más, pero ya habíamos llegado a la cima de la carrera, muy agradecidos con la institución, con Dios, por supuesto, porque ha sido una bendición muy grande, pero era el momento de dar el paso y lo hicimos. Y yo creo que la gente en realidad no entiende muy bien qué es la doctrina de Damasco. Vamos a hablar un poquito de eso, de qué es la doctrina del ejército, qué es una doctrina en general, pero creo que la gente en Colombia siente que ellos también han perdido la confianza en el ejército. Le voy a mostrar aquí unos datos de opinión pública, de encuestas de opinión pública. Esta es la encuesta Gallup. Y la encuesta Gallup muestra que, al igual que usted, muchos colombianos tienen una opinión, en este caso se mide por favorabilidad, una opinión altamente desfavorable del ejército. Luego de ser una de las instituciones más queridas y respetadas del país, de tener una favorabilidad más alta, las aguas, digamos, se han ido estrechando para la desfavorabilidad que tiene hoy la institución, y por eso creo que la pérdida de confianza que usted expresa por un tema puntual de doctrina resuena dentro de la gente. ¿Qué más me puede decir acerca de esa pérdida de confianza que usted tiene en el mando y en la cúpula militar? Bien, Daniel, la confianza, y lo dice la doctrina de Damasco, es el fundamento de la profesión militar, y yo voy más allá. La confianza es el fundamento de cualquier relación interpersonal, y si hablamos de un matrimonio, pues cuando usted desconfía de su pareja, definitivamente se acaba esa relación. Entonces, hay otros pilares como la ética,
como la fidelidad, la lealtad. Pero ¿y por qué la desconfianza? Es decir, Bueno, ¿porque querían cambiar la bueno, doctrina o querían quitarla o querían qué? La doctrina de Damasco es una doctrina que surge en el marco del plan de transformación. Es la teoría del arte y la ciencia militar moderna que el ejército decide dar ese salto conceptual, intelectual que no teníamos y que se le puso un nombre que hoy es un ícono, una marca registrada, un sello, que además está inspirado en la Biblia. Una analogía maravillosa y que tiene que ver con la conversión de Saulo en el apóstol Pablo. Es decir, cuando hablamos de Damasco hablamos de la conversión de la doctrina, de la nueva visión, del despertar doctrinal. Cuando vemos que el producto que nos tiene unidos a la OTAN, el cordón umbilical, que es este lenguaje profesional común, Sí. que es Damasco, empieza a debilitarse, a quitarse, pues perdimos la confianza. Pero el problema es que le quiten el nombre. A mí no me encanta, es decir, como una persona agnóstica, digamos, no me dice mucho. Me gustaría que la laicidad se esparciera más en las instituciones colombianas, aunque entiendo que dentro del ejército y dentro de las instituciones armadas colombianas la fe es un valor importante, Claro. ¿no? Pero más allá de que le cambiaran el nombre, ¿usted cree que querían cambiar un poco el ímpetu y la dirección de la transformación general que buscaba ese cambio doctrinario? Bueno, pero permíteme aclarar algo, Daniel. Este nombre pues tiene una inspiración bíblica, pero además es que la nación nuestra y el ejército son mayoritariamente cristianos y somos respetuosos, libertad de cultos, por supuesto, pero el nombre dice mucho, el nombre le da fuerza. El nombre generó que otros países, que otros ejércitos se interesaran. Y al quitar el nombre, al eliminar el nombre, pues definitivamente todo lo que hay debajo pues pierde su esencia, que hoy los oficiales del ejército no puedan pronunciar la palabra, que no pueda estar en ningún documento, en ninguna fachada, en ningún atril, eso es muy lamentable. Déjeme, le quiero dar paso a nuestro primer invitado de esta noche, a uno de los académicos que ha mirado más de cerca la política de seguridad y defensa de Colombia, a Eduardo Pizarro León Gómez, profesor por muchos años de la Universidad Nacional. Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches. Daniel, buenas noches y muchas gracias por invitarme a tu programa Zona Franca. Buenas noches al coronel Rojas. No, señor, yo siempre le tengo que agradecer, Eduardo, el haber escrito de la Guerra a la Paz, que es un libro interesantísimo para entender, creo que, algunas de las cosas que estamos discutiendo en este momento, y es la idea de que en Colombia hay unos lazos y unos vasos comunicantes que a veces son difíciles entre los estamentos militares y los estamentos civiles, y que esa dificultad para comunicarnos mejor está detrás de gran parte de los problemas que tenemos para consolidar nuestro Estado. Y esta discusión que ha suscitado el coronel Rojas, creo que toca algunos de los puntos que usted ha estudiado y que ha tratado de resaltar como uno de los problemas estructurales de nuestro Estado y de nuestras fuerzas militares. Sí, yo creo que uno de los problemas centrales contemporáneos en Colombia ha sido la baja información, la pobre formación en temas militares de las élites políticas. La gran ventaja que tuvimos con el presidente Santos cuando fue nombrado presidente en el año 2010 es que él había sido como un joven cadete en la Armada Nacional y luego había sido ministro de Defensa y fue probablemente el único presidente desde el inicio del Frente Nacional que conocía el ABC de las doctrinas militares y del tema militar. Y yo creo que eso se reflejó fundamentalmente en la elaboración de esta nueva doctrina militar, que es de enorme importancia, luego de haber ingresado a Colombia como socio global de la OTAN y haber puesto la doctrina militar a nivel de las instituciones militares más avanzadas del mundo. Yo creo que esto tiene enorme significación para Colombia y ojalá no haya ningún retroceso. Las fuerzas militares anunciaron que no van a acabar con esta doctrina militar elaborada en los últimos años. Entonces me parece que es un buen mensaje para Colombia porque es, sin lugar a dudas, Colombia se ha colocado con la doctrina militar a nivel de los ejércitos más avanzados del mundo.
Y entonces, para explicarle un poquito a la gente qué es esta doctrina militar, los manuales son públicos, los pueden encontrar ustedes en el CEDOC, que CEDOI, es el CEDOI. Pues pucha, es que Centro ustedes Doctrina y las siglas. Pero creo que yo encontré ahí en el manual fundamental del ejército, que es como la piedra angular. Muy Vea bien, muy que bien. ahí estoy, Pedro. Una buena imagen para ilustrar esto. Usted no la va a ver, Eduardo, pero la audiencia sí, y es el chorrero de manuales que hay detrás de la idea de una doctrina. No, dame la siguiente, Juanse, perdón, la que es doctrina, sí. Entonces, esto que ven ustedes esta es la doctrina, son los manuales del ejército y una visión micro a lo que hay ahí, por ejemplo, información militar de operaciones especiales, información militar de operaciones especiales confidenciales, técnicas de asaltos civiles de asaltos civiles para apoyo de asistencia humanitaria, etcétera, etcétera. ¿Cuántos manuales son? Bueno, todo el proyecto, porque es que esto es iniciativa, cuando se propone 2013, proyecto, y cuando salen los manuales fundamentales en 2015-16, se vuelve la doctrina Damasco. Ese es el árbol doctrinal que está en el centro de doctrina. Veo que le quitaron ya no dice Damasco. No, sí, eso yo lo corté yo. Ah, lo cortó, bueno. Fresco, coronel. Pero Daniel, la doctrina es el conjunto de principios con sus correspondientes tácticas, técnicas, para hacer operaciones, para enfrentar amenazas. Y usted dice un chorrero de manuales. Lo que pasa es que antes teníamos pocas herramientas. Sí. Nuestra doctrina había que actualizarla, había que ponerla a tono con los ejércitos de las democracias occidentales modernas. Mire que en Venezuela una dictadura cambió la doctrina militar. Mire ese caso de estudio, la doctrina militar bolivariana, una doctrina que ya no es militar, es pseudo militar. Y politizada. Eduardo, algunas de las críticas que yo he escuchado alrededor de este cambio doctrinario, y no son las teorías que en algún momento de esta noche hablaremos sobre si surgió la doctrina en el Foro de Sao Paulo, etcétera, etcétera, pero digamos las personas que están más interesadas en hacer críticas algo constructivas a esta doctrina es que es una doctrina pensada para un país distinto al que es Colombia. ¿Usted ha encontrado que refleja un poco la realidad del país? Sí, Daniel, Colombia fundamentalmente tiene una doctrina de guerra contra insurgente. Nosotros tuvimos la primera escuela de guerra irregular en Tolemaida en el año 1955, la Escuela de Lanceros, y durante largos años tuvimos una doctrina fundamentalmente de guerra contra insurgente, pero obviamente las amenazas actuales de seguridad en el mundo van más allá simplemente de la existencia de grupos guerrilleros. El único país donde subsisten grupos guerrilleros en el mundo occidental es Colombia, pero han surgido otra serie de desafíos como criminalidad organizada internacional, como disidencias de los grupos guerrilleros en descomposición, como guerras a través de Internet, la guerra en red, que está generando muchos problemas de seguridad para los estados, amenazas ambientales. Entonces, la idea de la nueva doctrina militar es pasar de un ejército de contrainsurgencia a un ejército multimisión con oficiales que puedan estar preparados para una guerra convencional, para una guerra irregular, para amenazas terroristas, pero igualmente para amenazas de seguridad provenientes de redes o para amenazas provenientes de desastres ambientales. Entonces se trata de un oficial mucho más complejo, con una formación más sofisticada para enfrentar desafíos mucho más complejos. Y hoy en día se habla de guerras asimétricas e híbridas, como el ejemplo de Afganistán, que requiere un oficial con distinta preparación. Entonces me parece que ha sido una adaptación importante de Colombia al tipo de amenaza que está existiendo hoy en el año 2020 en el mundo.
Eduardo, a propósito de ese nuevo escenario de guerras desde distintos tipos, le voy a citar una cita que usted trae de un general francés, Boufre, creo que se dice. La gran guerra y la verdadera paz han muerto juntas, hablando de estas nuevas guerras y de este nuevo escenario de la seguridad, en donde después del proceso de paz evidentemente no hay paz. ¿Cierto? Ese es un poco el escenario que intentan describir. Exactamente, y me parece muy interesante mirar el ejemplo de Afganistán. Afganistán ha sido la guerra más larga de la historia de los Estados Unidos, más larga que la guerra de independencia, que la guerra de secesión, que la Primera y la Segunda Guerra Mundiales, que la guerra de Vietnam, que la guerra de Corea, que las dos guerras en el Golfo Pérsico contra Irak. 19 años lleva la guerra en Afganistán y no se ha podido resolver porque los Estados Unidos no estaban preparados para enfrentar estas guerras asimétricas e híbridas que requieren otro tipo de preparación. Y hoy en día incluso Estados Unidos está en Doha, en Qatar, negociando con los talibanes una salida negociada después de 19 años. Entonces, ¿qué significa esto? Que Colombia tiene que adaptar sus fuerzas militares para guerras que cambiaron radicalmente. Las guerras asimétricas e híbridas implican otro tipo de preparación y por eso la importancia de esta doctrina militar de adaptar a Colombia para las amenazas del siglo XXI. Esto es una revolución doctrinal y me parece extraordinariamente positivo para Colombia. Estamos hablando esta noche de la doctrina del ejército, luego de la renuncia del coronel que ayudó a liderar el proceso de transformación en el que participaron cientos de hombres dentro del ejército y mujeres dentro del ejército nacional. Vamos a hacer una breve pausa de comerciales y seguimos esta discusión en un par de minutos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:25 de la noche. Hablamos de la doctrina del Ejército Nacional, del proceso de transformación que comenzó, coronel, en el año más o menos 2013, que incluye la redacción de más de 300 manuales, de los cuales han redactado hasta ahora cerca de 80. Manuales tan específicos como, no sé, ¿cuál un manual así súper específico? Arte y diseño operacional, por ejemplo. Operaciones de apoyo a la información militar. Son importantes y yo creo que a los civiles nos cuesta trabajo, pero yo traté, ahora sí el de confianza, Juanse. Usted cita, creo que este es el numeral que usted cita en su carta de renuncia, al decir que ha perdido la confianza en el actual mando militar, y cita esto del MFE, Manual Fundamental del Ejército 1.0, sobre la profesión militar. El Ejército cumple con el mandato constitucional de acuerdo con los objetivos nacionales, subordinado al poder civil del Estado y con la confianza que el pueblo colombiano le otorga para defender su constitución política, sus derechos y sus intereses. Yo entiendo que usted está aquí dando una pelea, coronel Rojas, por lo que usted ayudó a construir en este proceso de transformación, pero le quiero preguntar si hacerlo de esta manera pública, yo sé que causa resquemores dentro del cuerpo cuando un coronel rompe filas de esa manera, pero ¿cree usted que vale la pena? Es decir, a pesar de esas consecuencias negativas, ¿vale la pena? Daniel, primero, yo no estoy peleando. Yo estoy defendiendo la institución, porque... Esta no es una ofensiva, es una defensiva. No. El plan de transformación determinó un derrotero. Hay 8 comandantes del ejército, incluido el actual, que han entregado la posta y han continuado este plan de transformación que tiene una visión al 2030. Y lo que estamos haciendo es defendiendo lo que se ha construido, porque este es un ejército que se lega de los líderes del pasado, y nuestra obligación es continuarlo y entregarlo como tal. Y cuando vemos que eso no se sigue, que eso se demerita, que eso se elimina, pues tenemos que decir algo, porque si no seríamos pues unos pusilánimes. Eduardo, y a ver, yo creo que usted es consciente de ese legalismo colombiano que a veces quiere cambiarlo todo con reformas en las palabras, reformas en la Constitución, reformas en las leyes y en este caso unas transformaciones semánticas de manuales militares. Pero más allá de esa tendencia, ¿usted cree que este tipo de ejercicios sí tienen un fondo? Es decir, estos manuales sí van a ser leídos, sí van a ser entendidos, sí van a ser parte de una doctrina viva dentro del ejército.
Yo creo que hay, primero, una cuestión muy importante, que los manuales estén en red y cualquier colombiano pueda conocer los manuales que van a animar la doctrina de nuestras instituciones armadas, porque el secretismo en el pasado llevaba a desconfianza. Los ciudadanos se preguntaban, pero ¿cuáles son los planes militares? ¿Qué los animan? ¿Cuáles son sus valores, sus doctrinas? Hacerlos públicos me parece un extraordinario avance de transparencia y sobre todo para romper lo que Valencia Tovar, el general, denominaba el gueto militar, y acercar a los civiles a la institución militar para que conozcan más a fondo lo que están pensando. En segundo término, me parece muy importante que los ejes de la doctrina militar sean discutidos no exclusivamente con Washington, sino que sean discutidos con la OTAN, que tiene 29 miembros, donde existen la doctrina militar francesa o inglesa o alemana. Entonces se diversifican las influencias intelectuales y doctrinarias, y esto me parece positivo para Colombia, porque el diálogo ya no es bilateral Bogotá-Washington, sino que el diálogo es multilateral con la OTAN, y esto le da a Colombia igualmente un enriquecimiento en los interlocutores y en el pensamiento militar. Claro, y a propósito de eso, Coronel Rojas, muchas personas, incluso dentro de las fuerzas, dicen esto viene de la OTAN, lo copiaron de la OTAN y eso significa que esto está hecho para países europeos que solo tienen conflictos convencionales. Obviamente una visión un poco errada, porque los países europeos que tienen algún conflicto son generalmente no convencionales en países del sur, en otros lugares, pero ante ese argumento, ¿qué dice usted? Sí, pues no se ha comprendido. Mire, Damasco conserva y potencia la doctrina contrainsurgente. Damasco lo que hace es unirnos en un lenguaje profesional común con la mayor alianza militar del mundo, y los que piensan que OTAN es solo guerra convencional, pues están equivocados. Y el profesor hablaba de Afganistán, África y otros países donde hay todavía una guerra asimétrica, en nuestro país también. Entonces ahí lo que tenemos es que entender, estudiar, porque definitivamente lo que hace Damasco es complementar ese enfoque que teníamos contrainsurgente con un enfoque en todo el rango de las operaciones, desde combatir unas guerrillas, enfrentar unas guerrillas, unas disidencias, etcétera, hasta una guerra con otro país. Y eso no lo han entendido muchos, y los que más me preocupa que no lo han entendido, con todo respeto, pues son los líderes del pasado, personas que se han retirado hace 20, 30 años, que son los que están hablándole ya allá al mando, pues, y lo confunden. Y los del presente, a quienes ustedes dicen que les perdió la confianza, coronel. Bueno. Eduardo, definitivamente quiero tratar de aterrizar a través suyo esta discusión acerca de la doctrina a la situación actual de seguridad en el país, un deterioro después de 4 años de la firma del acuerdo de paz, de las condiciones de seguridad en muchas zonas donde había presencia guerrillera, una mirada de 4 años que nos empieza a hacer pensar si hubo una cantidad de oportunidades perdidas y si ya se están cerrando definitivamente esas puertas de oportunidad para poder tener victorias importantes en la recuperación de algunas zonas del país. ¿Hay alguna forma de aterrizar esta conversación doctrinal con lo que está pasando en términos de seguridad actualmente? Sí, yo pienso que pasamos de un tipo de conflicto donde estaba el juego el Estado central con las FARC a un conflicto mucho más descentralizado, territorial, con una multiplicidad de grupos que se enfrentan por el control de recursos ilegales, narcotráfico, minería ilegal. En alguna medida Colombia se está pareciendo mucho más a México, con la desaparición de las FARC. Y esto es muy preocupante porque evidentemente los grupos armados que están enfrentando al Estado son múltiples, pero al mismo tiempo no tienen capacidad de desestabilizar el Estado central. Entonces hay una descentralización de los enfrentamientos armados y de la guerra en territorios periféricos, sobre todo fronterizos. Sí. Y yo personalmente creo que estos grupos son importantes, pero más fáciles de combatir
y progresivamente van a ser debilitados y Colombia va a ir ganando seguridad progresivamente en los próximos años. A mí me recuerda mucho lo que fue con el bandolerismo en 1960, 61, 62, con los grupos residuales de las guerrillas liberales y conservadoras que amenazaron la seguridad y finalmente fueron eliminadas bajo la administración de Guillermo León Valencia. Yo creo que estamos viviendo esa etapa última de degradación de grupos marginales en zonas de frontera que progresivamente van a ser debilitados y Colombia va a ser un país mucho más seguro a mediano plazo. Y esta última, Eduardo, esta última pregunta le quería hacer. Usted cita a Georges Clemenceau, el primer ministro francés en su libro, que Clemenceau es famoso por decir que la guerra es demasiado seria para confiársela a los militares. Y usted un poquito en su libro le responde y dice, pues la paz también es un asunto demasiado seria como para confiársela solo a los civiles. ¿Usted cree que estamos en un momento en el que esas barreras entre los estamentos militares y civiles, por la falta de pericia de quienes han estado al frente del Ministerio de Defensa y los acuerdos tácitos entre el Ejecutivo y los oficiales de estas cúpulas, de dejarlos hacer lo que quieran sin tener que asumir responsabilidades por ciertas cosas que han pasado, se está erigiendo otra vez como esta muralla, se están volviendo a hacer esos guetos de los que hablaba Valencia Tovar? Sí, yo creo que uno de los grandes vacíos de Colombia es que no existe un gran centro de formación de civiles en temas estratégicos. Cuando uno va a Washington o a París o a Londres, se encuentra con grandes centros donde civiles son formados en temas estratégicos de doctrina militar y pueden discutir de tú a tú con los militares sobre gasto militar, presupuestos, tipo de armas, dinámicas del conflicto. En Colombia, desgraciadamente, hay muy pocos, para decir contados con los dedos de la mano, civiles que puedan discutir con un general de tú a tú sobre estos temas. Y eso hace que desgraciadamente no tengamos capacidad en el sector civil para la construcción colectiva con las fuerzas militares de los temas estratégicos. Sí. Yo creo que Colombia tiene que llenar pronto este vacío y crear un instituto de estudios estratégicos. Se acaba de crear en Madrid un instituto de ese tipo para preparar civiles y que podamos dialogar para que la política militar sea el resultado de una reflexión desde el campo político y los políticos definan las misiones y los militares puedan implementarlas en un diálogo constructivo civil-militar. Eduardo, siempre es un gusto enorme tenerlo por acá y escucharlo hablar de estos temas. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, no, mil gracias, Daniel, al coronel Rojas y muchos éxitos para ambos. Hasta luego. Chao, que esté bien. Nosotros seguimos aquí con el coronel en estudio. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40. Nos puso a hablar de la doctrina militar del Ejército de Colombia el coronel Pedro Rojas, el exdirector del Centro de Doctrina del Ejército, luego de renunciar, aduciendo que había perdido la confianza en sus superiores, una carta que se terminó filtrando y a la que él le ha puesto, creo que gustosamente, la cara. Está bien dar esas peleas, me parece a mí. Bueno, hay que tener carácter suficiente para decirle al superior que se está equivocando, con respeto, con altura. Con respeto. Con respeto. Claro, pero lo que pasa es que en su gremio cualquier subordinación es irrespetuosa, ¿no? Bueno, lo estamos haciendo de manera institucional. Estamos defendiendo la institución y el plan de transformación institucional. Déjeme meter a esta discusión aquí a Giancarlo Mejía. Giancarlo es abogado, es investigador, es analista y consultor internacional en temas de seguridad. ¿Cómo está, Giancarlo? Daniel, muy buenas noches y buenas noches para el coronel Rojas y para todos los televidentes. ¿Está usted camellando ahorita con el actual comandante o no? No, yo he asesorado a los últimos comandantes, pero con el actual no. Me desempeño en la actualidad en asesoría y consultoría y como director general del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Militar. Perfecto. Giancarlo, con usted hemos hablado de tema de derechos humanos y yo creo que cualquier manual doctrinario del Ejército Nacional llama la atención merecidamente, porque es el Ejército Nacional
cuerpo armado que cometió tal vez los peores crímenes en términos de derechos humanos en los últimos años en Colombia. Y estoy hablando de los falsos positivos, que si bien hay casos dentro de la Armada, otros también, digamos, distintos dentro de la Fuerza Aérea, los falsos positivos y esos cuestionamientos recaen sobre el ejército. ¿Usted ha visto en estos manuales una preocupación por el tema de derechos humanos, Giancarlo? Muy buena esa pregunta y pertinente. Y comparto en gran medida lo que decía el profesor Eduardo Pizarro, con quien estuvimos en todo el proceso de diálogos con las FARC fuera del país, precisamente en Ginebra, Suiza, en el CECAD, el Centro de Control Democrático de Fuerzas Armadas. Y esta doctrina, esta propuesta doctrinal y transformación, que a diferencia de lo que menciona el coronel Rojas, para mí nace en el 2006 precisamente, muy relacionada con hechos ocurridos en la jurisdicción de la 4ª Brigada y la 7ª División, que generaron que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Colombia configurara con el Ministerio de Defensa una directiva que es la 14 del año 2006, de la cual, entre otras, sale la Política Integral de Derechos Humanos y DIH del Ministerio de Defensa y el Manual de Derecho Operacional del año 2009 con su evolución al 2015. El cuerpo doctrinal actual, con la configuración denominativa de Damasco, demuestra no solamente que es una de las más importantes garantías de no repetición en términos de lo que usted mismo ha mencionado, es decir, en términos de derechos humanos, cultura de los derechos humanos, y sobre todo en derecho internacional humanitario, sino que además fue revisada por la academia, sí, revisada por el mismo Comité Internacional de la Cruz Roja, avalada por académicos de renombre nacionalmente, así que es una evolución completa en el término de los derechos humanos y en el término del derecho internacional humanitario. Y eso es lo que constituye una garantía, sí, de no repetición. Coronel, en ese sentido, y me escriben, obviamente Damasco no solamente genera dudas por el lado de la extrema derecha, quien piensa que fue creada en el Foro de San Pablo, pero también dentro de personas que se han dedicado a defender los derechos humanos, hay algunas dudas porque el tema del derecho internacional humanitario esté tan presente y no tanto el tema de los derechos humanos. ¿Me puede como puntualizar cómo llegó esta discusión de los derechos humanos a este cambio doctrinario? Bueno, Daniel, pero permítame, yo preciso algo que dijo el doctor Giancarlo, y es lo siguiente. La doctrina de Damasco proviene del seno de la institución, del seno del ejército. Es una doctrina que se construye por los militares, por el ejército, equipos de alto rendimiento integrados, para los que no sabían, por oficiales retirados. Tenemos muchos oficiales retirados, incluidos algunos generales que han trabajado ahí, activos y académicos que nos han ayudado en algunos temas importantes. Entonces, eso es clave precisarlo, porque se pensaría que es una doctrina entonces que escribieron con todo respeto los civiles. No, 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 esto es un tema que nace del seno del ejército, pero indudablemente es un esfuerzo epistemológico, es un esfuerzo ecléctico, porque tomamos lo que otros ejércitos lo habían hecho. Y frente sí, al tema de derechos humanos, pues el doctor Giancarlo lo señaló, Damasco tiene unos manuales de derecho operacional terrestre, toda una innovación en este tema de respeto al DIH. Mire, los manuales pueden decir que hay que respetar los derechos humanos, y lo dicen, pero eso hace parte del comportamiento, de la formación de los seres humanos que integran esas instituciones armadas. Entonces, cuando dicen que Damasco es la culpable de que haya desafueros, pues están equivocados, porque la doctrina es autoritativa, pero requiere juicio en su aplicación. Hay que estudiarla, hay que leerla. Claro, pero la doctrina incluye términos, incluye símbolos, incluye tácticas, reglas y toma lenguajes de otros marcos. Uno de los marcos más importantes para regular los conflictos desde el final de la Segunda Guerra Mundial es el de los derechos humanos. Correcto. Y en ese sentido, ¿hay un esfuerzo por incluir ese lenguaje dentro de este marco doctrinario o no? Pero absolutamente. Es que Damasco pondera el respeto por los derechos humanos, por el respeto
al DIH, y entonces cuando vemos que es una doctrina de excelencia, ¿por qué desmontarla? Es el gran interrogante, ¿por qué quitarla? Si es que nos ha puesto en el ámbito internacional, si es que nos ha puesto a la vanguardia de otros ejércitos. Pero ¿y cómo la quieren desmontar? ¿O cómo ha visto usted que Zapateiro, por ejemplo, quiera desmontar Damasco? Bueno, es que los hechos están a la vista. Venga, yo se la voto a Giancarlo, a ver, Sí, que yo sé que usted todavía no está tan libre como quisiera estar. Giancarlo, ¿usted ve dentro de esta nueva comandancia un intento por, digamos, virar este camino de transformación doctrinario? Técnicamente, de acuerdo con lo que se ha conocido, pues yo creería que no es así. En el diario El Tiempo, el día de ayer, hay un pronunciamiento del Ejército Nacional en el sentido de mantener el cuerpo doctrinal que fue aprobado en el año 2016. Lo que vemos es una evolución de esa transformación institucional, fruto de muchísimos esfuerzos y lo que decía el coronel Rojas, una demostración del crecimiento epistemológico del militar colombiano y la preocupación ostensible por el respeto irrestricto a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario y técnicamente mirado desde la perspectiva del derecho operacional. Este nuevo cuerpo de doctrinal tiene lo más evolucionado que hay en Colombia, por ejemplo, en términos de derecho operacional, que son básicamente los manuales fundamentales de Ejército 6-27 y el manual fundamental de referencia 6-27, los dos públicos. Así que desde la perspectiva eminentemente objetiva, lo que nosotros podemos avisorar es que hay un ejercicio profundo de interiorización de todos los conceptos que hacen parte de este cuerpo doctrinal. ¿Algo ahí, coronel? Bueno, esa noticia es de ayer, yo no la he leído. No es un comunicado, no Bueno, saca un comunicado, son fuentes que le hablan al tiempo, ¿cierto, Giancarlo? No hay una comunicación oficial del ejército al respecto, entiendo yo. Sí, son las fuentes que le hablan al diario El Tiempo y que manifestaron que la doctrina está funcionando correctamente. Sí, nosotros nos tratamos de comunicar con la comandancia para ver qué tenían que decir y dicen que no tienen nada que decir. Así que así está el tema por ahora, aunque fuentes le dicen al tiempo, tal vez el tiempo tiene muy buenas fuentes. Déjenme, me queda una pausa, ¿cierto, muchachos? Sí, me queda una pausa, voy a hacerla ya para que tengamos un rato cómodo para seguir esta discusión y llegar a algunas conclusiones. En un par de minutos ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de la doctrina del ejército, el cuerpo armado, después de la policía, el cuerpo armado más grande que tiene el país. ¿Cuántos hombres tiene el No, ejército? es el primero. ¿Sí? El ejército, claro, 230.000 hombres. Ah, es más grande que la policía. Por supuesto. Pucha, o sea, si fuera una empresa sería la empresa que más empleos genera en Colombia. Así es. Por eso es importante tener tantos manuales. No tanto. Pues es decir, hay que organizar una cantidad de gente. Sí, los manuales es para que haya mejores planes, para que haya más efectividad, para que haya más profesionalización y para que seamos más efectivos. Estamos hablando con Giancarlo Mejía y él decía, mire, coronel Rojas, yo de verdad no he visto que haya órdenes dentro del ejército para cambiar esta doctrina, como usted dice, al renunciar. Entonces, quería preguntarle si usted quería ser más específico en qué ha visto que se ha querido cambiar acerca de esta doctrina. Bueno, yo aquí lo que veo son problemas de coherencia del mando, porque hacen una cosa y publican otra. Es que la fuerza de los hechos está mostrando otra cosa. Por redes están circulando fotografías donde están desmontando, quitando. Le prohibieron a los oficiales pronunciar la palabra Damasco, eso es un hecho. Es un hecho. Que lo publiquen en un diario, pues es otra cosa, pero ese es un hecho real. ¿Cierto? Pero venga, pero si los manuales siguen intactos y si la dirección de la transformación sigue bien y se deja de llamar Damasco, el ejército de Estados Unidos, por ejemplo, la doctrina del ejército de Estados Unidos no tiene nombre. Sí, tiene nombre. ¿Sí? Pero por supuesto. Las doctrinas tienen nombre, Daniel. Mire, la última doctrina, la última actualización del ejército de Estados Unidos se llamó la doctrina 2015. Porque empezaron en el 10 y terminaron en el 15, así se conoció. Y hoy tienen la doctrina 2015. Hablemos de la Blitzkrieg,
la doctrina de la Segunda Guerra Mundial, que inventaron los ingleses, que la desecharon Fuller, Liddell-Hart, pero que la pusieron en ejecución. Estamos hablando de la guerra rápida, el avance. La guerra relámpago. La guerra relámpago. Hablemos de la batalla aeroterrestre. Después de Vietnam, Estados Unidos hace una evolución de su doctrina porque tuvieron un fracaso operacional y entonces aparece la batalla aeroterrestre. ¿Cuánto duró el ejército de Estados Unidos construyendo la batalla aeroterrestre? Sí. Más de una década. Y entonces hablemos de otros nombres. Y el nombre es el del Foro de Sao Paulo. Esto sale en un artículo del Expediente. ¿Lo tenemos por ahí, muchachos? Sí, señor, ahí viene. El Expediente, este es un medio a veces tiene buenas informaciones y muchas veces informaciones falsas o erradas o manipuladas. Y entonces, por ejemplo, el desmonte estratégico del ejército y la policía viene desde La Habana. El ejército se implementó la doctrina de Damasco y en la policía el Plan Nacional de Proceso de Transformación y Modernización. Y dice el actual embajador en Australia, José Alberto Mejía, acerca de Mejía, claro, el tema de Mejía, el nombre de Damasco viene de San Pablo de Damasco, ¿qué? De perseguir a los cristianos a volverse uno de ellos. Acá es que yo persigo a las FARC y convivo con ellos. Y luego le pongo lo que dice un ex general de la policía, que no sé qué tanto sepa de doctrina del ejército, pero se llama John Marulanda, el señor... del ejército, un coronel del ejército. ¿Es coronel? Coronel. Ah, yo pensé que Marulanda era de la policía. No, coronel. Ah, bueno, entonces sí sabe, de pronto sí sabe de doctrina del ejército. Lo que no sabe... a ver, lo pongo. Entonces aparece la doctrina de Damasco, hubo muchas explicaciones políticas, que eso se decía que eso no venía de La Habana. A mi modo de ver, sí es una consecuencia directa de lo de La Habana. Se pararon los bombardeos, se detuvo la ofensiva del ejército, se hablaba de oxigenarse para no ahogar la paz, se cambiaron las carpas militares de campaña de nuestros oficiales por salones burocráticos con una cantidad de señores oficiales en trance de reflexión doctrinal. Giancarlo, ¿esto tiene algún asidero en algún lado? Yo sé que hay duras peleas adentro del ejército, entre los que supuestamente les gustaba Mejía, que entiendo yo que además Zapatero era más de la cuerda de Mejía que de la cuerda de Nicasio. En fin, no quiero entrar en esa discusión, pero ¿esto tiene algún asidero que esto es un cambio doctrinal que nace de los acuerdos de La Habana? No, para nada. Vuelvo y repito, si en nuestras investigaciones académicas lo que hemos dicho es que esto parte incluso del gobierno del presidente Uribe en el año 2006. Toda la política integral de derechos humanos y DIH es del 2008. El manual de derecho operacional es del 2009. Además, todo el proceso de los CREI parte a partir del 2011, antes de que saliera la resolución 339 del año 2012, en donde se fija la agenda de negociación de La Habana y se nombran a los plenipotenciarios. Nosotros estuvimos asesorando durante todo el tiempo este proceso, sobre todo al sector defensa, y esta era una línea roja absolutamente clara. Acá estamos en el mundo de la posverdad y obviamente en términos de Lipovetsky, de la desconfianza absoluta por un desconocimiento radical de los temas y por unas posturas igualmente apasionadas sin ningún tipo de tamizaje. Eso no tiene ningún asidero. Nunca fue así y no es así. Y escuchar ahí, ¿qué quiere decir usted ahí, coronel? Bueno, primero, mi coronel Marulanda pues está retirado hace como 20 años, está desactualizado, se ve que no ha leído y no quiere leer. Y esto obedece a la mentalidad táctica de los oficiales, de algunos retirados y otros activos, porque Damasco es un nuevo pensamiento militar que además permite visualizar los ambientes o el nivel operacional y estratégico. Entonces esa mirada parroquial, esa miopía estratégica nos ata al pasado. Entonces pues, el señor coronel Marulanda quiere que sigamos con la doctrina de hace 30 años, cuando él estaba en servicio activo, para enfrentar las guerrillas, y no se ha dado cuenta, él que es un experto en seguridad, que hay unas amenazas mutantes persistentes transnacionales y por eso tenemos que hacer un nexo vital con la OTAN. Somos el único país de Latinoamérica miembro, socio global de la OTAN. Eso es muy importante. Al nivel de Israel, Japón, Australia, eso es fundamental porque eso nos profesionaliza y nos hace visibles. Y la OTAN
no vamos a aprender, le estamos enseñando contrainsurgencia. Eso es muy importante. A mí se me acaba el tiempo esta noche. Giancarlo, es un gusto siempre hablar con usted. Muchas gracias por su tiempo esta noche. Daniel, un placer estar nuevamente con ustedes. Hoy salió un libro que va a despejar muchas de las cosas con las que iniciaste el programa de hoy. Los invito. Memorias Militares, la primera vez en la historia de Colombia que 11 excomandantes del Ejército Nacional hablan sobre temas estratégicos y las relaciones civiles y militares. ¿Ese es el de Mora? Y su desarrollo. Ese no es el de Mora. Mora, No, ¿cuándo este va a es de terminar Martín ese Nova, libro? Ex vicepresidente, te va a llegar en estos días, ex vicepresidente del Grupo de Éxito, que además fue el productor de Colombia Magia Salvaje. Me voy. Muchas gracias, Giancarlo. Coronel, es un gusto tenerlo acá. Yo creo que todas las organizaciones necesitan disidentes y usted es el disidente hoy de lo que piensa mucha gente dentro del ejército y eso nos ha ayudado a tener un productivo debate. Muchas gracias por venir por acá. Daniel, muchas gracias y como siempre estamos atentos y defendiendo la institución. Sí, lo de disidentes en este contexto tal vez no sonó tan bien, pero sí, personas que llevan la contraria está mejor. Muchas gracias, Coronel Rojas. Nosotros nos vemos mañana con más periodismo, más debate, más opinión. Chao.